Hola, Cris, ¿cómo va? Ahí voy esperando que se vayan sumando. Vamos esperando que se sumen. Ahí va. Hola, Cari. Hola, Helen. ¿Están todas juntas o están cumpliendo la cuarentena ustedes? Bueno, se van sumando de a poquito. Avisen si se escucha bien, si hay buena conexión y vamos ajustando. Hola, Gise. Eh, y voy ajustando a ver si tengo que apagar algo. El trova presente. Hola, Bau, ¿cómo va? Hola, Lu. Qué bueno. Bueno, mami, ¿cómo va? Vamos esperando que se sumen y que se sume Martín, que ahí está, ahí se suma Martín, así que lo voy a autorizar y les voy a contar un poquito quién es. Siempre tengo miedo de... Hola, Belén. Hola, Buenas. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Escuchás bien vos? ¿Hay Bien, buena yo te escucho bien. conexión? ¿Vos? ¿Me escuchás Sí, bien? perfecto. Sí, Buenísimo. porque esto es, es luchar contra Contra un, un señales. invisible. Contra, contra las señales. Bueno, Bien. les voy a contar un poco quién sos, cómo llegué a vos, Dale. mientras te tomas tu Buenísimo. tecito o tu café. Sí, me tomo Eh, un cafecito medio frío. Él es Jorge Martín Arrastoa, ¿te dije bien? Sí, Eh, perfecto. Psicólogo clínico, con orientación en MDR, trabaja. Ujú. Bueno, yo llegué a Martín, o Jorge, por ahí te dicen, hola Jorge, sos un grosso, te sigo siempre, te dice Seba Berardi. Qué grande, Eh, sí, gran amigo. yo, yo llegué a vos por amigas que están acá prendidas en el vivo, que me recomendaron que te escuche y que te invite a hacer un vivo. Entonces, yo no te seguía, no te conocía, te empecé a seguir y te escuché, me bastó una vez con escucharte para convencerme de que sí, que te tenía que invitar. Me gustó mucho escucharte, sos muy claro, sos muy cálido. Y, y yo escuché un vivo que hiciste sobre sobrepeso. El título del tuyo era ¿Qué ves cuando te ves? Sí. Y, y yo copiándome un poquito porque quería seguir la misma línea, lo que puse es si te gusta lo que ves cuando te ves en el espejo, ¿no? Para copiarme, pero un poquito. Está bien. Está bueno. Está bueno ayudarte. Eh, Qué lindo. yo en los hashtags que puse hablé sobre, en realidad esto es más enfocado al sobrepeso, ¿no? Ujú. Es algo que no tiene edad, que hay gente que lo arrastró toda su vida, hay gente que en algún momento de su vida empezó a tener sobrepeso, es algo que... Así que yo quiero saber cómo vos llegaste, si te parece empezar por ahí, eh, hablar tan Dale, claramente de esto. ¿Te parece? dale. Buenísimo. Sí. Todo tuyo. La idea un poco es compartir un poco, ¿no? Siempre lo digo que como que, tiene que ver con el diario del lunes. Digamos, ¿por qué el diario del lunes? Porque puedo mirar mi historia y también esto en particular, lo que fue eh, digo, mi relación con el sobrepeso una vez que pasó, que ya lo pasé o lo tengo más educado, por así decirlo, ¿no? Entonces,
también desde como profesional, como psicólogo, como en el trabajar con el MDR, algo también de la decodificación biológica, las leyes de Hammer, algo que desde este lugar es que me permite entender qué fue lo que pasó con mi sobrepeso y también como encontrarle una nueva mirada, sobre todo transformadora, para no volver a repetir el recurso, porque es un recurso que está en mi cabeza, que siempre me va acompañando. Y digo, por ahí como para ayudar a pensarlo en esto, ¿no? Cada vez que todo síntoma corporal o cada síntoma que estamos teniendo, sobre todo cuando repercute en el cuerpo, que también tiene que ver con que si ya repercute en el cuerpo fue como tirando abajo otros recursos hasta llegar al cuerpo, de alguna manera resuelve la homeostasis, el equilibrio en mi vida, ¿sí? O en la vida en general. Por lo tanto, el síntoma, la enfermedad, aquello que estamos padeciendo, en realidad nos viene a garantizar la supervivencia, a poder mantenernos con vida en esto y también a garantizar la reproducción de la raza humana, o sea, a reproducirme yo. Entonces, ayudarme a pensar que el sobrepeso vino a darme, a proteger mi vida, me empezó Supervivencia. mi supervivencia, me ayudó sobre todo a pensar en cómo cambiar el recurso, ¿no? Para no Claro. cargarle al cuerpo esto, ¿no? Y lo cual me llevó a indagar cuáles eran mis emociones, mis creencias sobre que hacían que yo apareciera con sobrepeso, ¿no? O usara el sobrepeso para poder hacerlo. Entonces, de alguna manera ese ha sido el camino, ¿no? Y Sí. entender eso, en concreto ligado a la estética, que nosotros, cuando digo nosotros, todos los que quizás hacemos algo de este entrenamiento en decodificar biológicamente o las leyes de Hammer, tratamos de entender la función que viene a dar digo, hay una función, realmente hay un para qué. Y lo que primero que Entonces, buscamos es el para qué. claro, entonces, a ver, depende de la orientación que uno trabaja su sobrepeso, nos trae diferente información, ¿no? O sea, si Ujú. vamos a un clínico, si vamos a una nutricionista, si vamos Eso, a un psicólogo, entonces, desde tu orientación y desde lo que vos te dedicás y desde tu experiencia, sí, vos nos estás contando que el sobrepeso sirve para tener supervivencia, para protegernos y para poder enfrentar diferentes situaciones. Nos sirvió en algún momento, ¿no? exacto, Como hacernos esta coraza como para poder enfrentar situaciones. Esto es exacto. totalmente inconsciente. Uno no Totalmente. dice, Sí, voy a engordar para no, enfrentar esta situación. Ok. no, no. ¿Y Sí, no lo hacemos cómo, consciente. claro, y cómo es ese mecanismo que, a ver, si podemos ponerlo en ejemplos para, para que todos los que estamos acá como que entendamos, Sí, porque hoy hablamos nosotros, estuvimos sí. hablando, yo hice una videocodificación con Martín, les cuento, Ujú. tuvimos una entrevista y, y bueno, y un poco las preguntas era, ¿cómo puede ser que yo sé conscientemente todo lo que a mí me pasó y, sin embargo, no puedo lograr bajar de peso, ¿no? O terminar de arreglarlo. Ujú. Eso. Porque esto que vos decís, o sea, no es consciente, no es que conscientemente nosotros decidimos engordar, ¿sí? O engordar o crear el sobrepeso o reservar más grasa o reservar más agua, ¿sí? Que son los elementos asociados al sobrepeso, sino que hay un programa que se instaló en nuestro cerebro, ¿sí? Un programa de supervivencia que lo instalamos o viene instalado de generaciones anteriores, en el cual el generar más grasa, el reservar más agua, te mantiene con supervivencia, ¿sí? Ahora, para que ese programa se active, es decir, para que haga el clic y se ponga toda nuestra máquina a funcionar, es decir, generemos, tiene que haber habido un impacto, ¿sí? O sea, tiene que haber habido un shock, esto, lo que nosotros en MDR que compartimos, como llamamos un trauma,
algo que desencadenó este programa. El programa ya estaba, ¿sí? Lo que hizo un impacto de alguna manera lo despertó. O Lo que vos algo, hablás es desde las leyes biológicas, claro, ligado a exacto. la medicina germánica, porque yo ya hice un vivo con una médica que es difusora de las Sí, leyes, es es ese momento abrupto, inesperado, donde la persona inesperado, recibe un impacto sorpresivo que lo vive como en exacto, soledad, ¿no? Entonces tal eso, cual. en ese momento se crea un trauma. Exacto, y activa, o sea, el cerebro va a responder rápido para poder garantizar la supervivencia, ¿sí? Para volver a equilibrar esto, para que este golpe de estrés que viene Mm, de afuera, digamos, ¿viene de afuera o viene de adentro? ¿Sí? De adentro es claro. porque es una creencia, ¿sí? Un pensamiento invasivo que hizo que se activara esto. Que también puede pasar que este pensamiento venga como más en frecuencia. Si todos los días me levanto pensando algo, esto también no genera un impacto, que era las dos formas, sino como el consecuente taladro. Si tac, 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 ese Ok. pensamiento constante hace que también que este sistema se active, ¿sí? Este programa de supervivencia. Eh, Ujú, por ejemplo, si lo llevamos al sobrepeso, que es lo que estamos compartiendo, lo que suele pasar, digamos, la grasa tiene una función, ¿sí? Entre varias, tiene un montón sí, de funciones, digamos, ¿no? Por eso es un recurso la grasa, eh, no es un enemigo. Digo, tiene una función, por claro. ejemplo, ahora que estamos en invierno, de protección, ¿sí? Por eso nos suele pasar que Protectora, en claro. invierno, ¿sí? Aumentamos un poco de peso o tendemos a comer más porque obviamente hace frío y la grasa tiende, ¿sí? O sea, una de sus funciones es protegernos, es aislante de este frío, ¿sí? Claro, Entonces producimos más grasa. El cerebro no distingue si afuera lo que hace es frío, frío o frío emocional, claro. ¿sí? Hola. Entonces, si en mi contexto está habiendo algo de frío, ¿sí? De que no estoy recibiendo Sí. amor, no estoy recibiendo afecto, voy a producirme este calor, ¿sí? Y entonces voy a empezar a reservar más grasa porque afuera hay frío, estoy solo, ¿sí? Entonces me tengo que proteger porque estoy fuera de la manada, de lo afectivo, ¿sí? Entonces me O sea empieza a que generar. esto puede ir Ahora, ligado, perdón, esto puede ir ligado a ¿sí? cuando no me siento protegido por el entorno, o cuando me siento desprotegido, cuando no me siento Exacto, sobre mirado, todo o sea, uno va como, eso. porque yo escuché que muchas veces uno engorda o se engrosa o se agranda para que lo vean, para buscar esa mirada que no Exacto, está teniendo. exacto. En eso nosotros, por Yo, eso. No, dale, eso dale, dale. nosotros por ahí distinguíamos entre el conflicto de protección, este que vos decís, me estoy quedando sola, me estoy quedando sola, y empieza a generarse esto, y Sí, el conflicto de silueta o estética, en el cual lo que está primando es la mirada, ¿sí? de eso te No iba a me hablar, veo, porque yo escucho, si hay algo que a mí me impactó que no lo había escuchado nunca, por acá a lo mejor lo escucharon, pero yo no lo había escuchado, una persona que recorrió un montón de nutricionistas, que hice un montón de cosas por esto, que yo ya vi los momentos de mi vida donde yo me he sentido desprotegida o necesitaba ser mirada y no era más mirada. Voy poniéndolo porque, a ver, lo paso por el cuerpo y es mucho más fácil decirlo, sí, ¿no? Y algo que a mí me llamó la atención de lo que vos nombraste en ese vivo que yo vi era el conflicto de estética, que yo nunca lo había escuchado, que me pareció bueno, súper interesante y para mí novedoso. sí, Vos dijiste que habías dicho que eran varios conflictos que se sí, podían dar y este fue el que a mí me llamó la atención. claro, que se suelen dar en biodecodificación, pero digo, hay algunos autores que hablan de 4, otros de 6, otros, depende de qué Sí, autor, pero en general son los conflictos de desvalorización y abandono, ¿sí? Donde uno activa al otro. O sea, se van como activando, ¿sí? Entonces, yo decía que en mi caso, el mío fue un conflicto de estética, o sea, esto de no ser visto, ¿sí? De no ser visto, y entonces lo que hay en el espejo no me gusta porque, se arma una creencia de que ese cuerpo que está ahí es el responsable, por ejemplo, de que no me mire la persona que yo estoy queriendo, o sea, un conflicto de amor. Si yo fuera más flaco,
la persona me daría más bola. ¿Sí? Entonces, lo que está en el fondo de ese diálogo con el espejo es el formar pareja, por lo tanto no estar solo. ¿Sí? Entonces lo estoy responsabilizando a mi cuerpo de estar solo. Si yo tuviera un Ok, cuerpo así, esa persona me daría bola, o sea, me daría soluciono mi bola. problema de soledad, mi problema de abandono. ¿Sí? Y ahí es donde se arma el ciclo. Abandono, protección, estética y otro que se llama lactancia, que es qué es lo que voy a comer. No comemos cualquier cosa. ¿Sí? Cuando comemos, nosotros tenemos asociado el comer con el cariño. ¿Sí? Sí, bueno, de hecho, la comida es la nutrición, es la madre, ¿no? Es con lo que Claro, primero pero supervivimos. claro, pero fíjate que en Claro, esa escena solamente del amamantar se juega alimento, placer, oral, mirada de una mamá, cariño, calor, todo. en un simple está todo, ¿sí? Y Claro, ese es el registro que nos queda, ¿sí? Ese es el registro de memoria, de cuando tenemos que necesitar cariño, vamos a eso, fíjate, no sé, a veces rompemos con una pareja y nos compramos un cuarto de helado. ¿Sí? Eh, tengo que rendir un examen y estoy comiendo, porque es esto, ¿no? Sí, a veces asociamos con la ansiedad, pero es la necesidad de cariño, de que hay alguien que esté cerca, de que mamá esté cerca, de de que esta me mamá que siento tenemos que aceptar. desprotegido, con miedo, desprotegido, con miedo, Tal cual. ¿no? Como toda esa inseguridad que a uno le viene ante un examen, Exacto. ponele. Em, Que después se y desarma, ¿sí? Ese es el, digamos, yo en esto, en función de la experiencia. Bueno, si yo fuera más flaco, digo que yo lo arranqué por ahí, decir, bueno, ¿cómo arranqué a bajar de peso? O sea, porque no, porque a lo largo de mi historia decidí empezar a querer formar familia, tener algo después de un proceso de otro estilo de vida que traía. Entonces digo, no, quiero formar familia. Además, bueno, en ese momento empezar a pensar en formar una pareja con un hombre y tener, bueno, hay que salir a buscarlo, ¿no? No, pero con este cuerpo que tengo no. Entonces yo estoy re consciente que yo entré por el conflicto estética, así con el diario del lunes. Ahora claro, lo desmiento, o sea, mi creencia está desmentida. Yo bajé claro. 35 kilos y sigo soltero, entonces el problema no está en el cuerpo. Y es donde digo, ah, ¿qué me pasó entonces? Sí, ¿a quién le echo la Claro. culpa? ¿Sí? Claro, entonces empezás a ver, no, es un ¿Dónde problema de está el que me quería timidez, flaco? claro. Ahora que estoy Claro, fuerte y flaco, estoy lindo, tampoco bueno, estoy soltero. Entonces a eso iba decir, también, a va por algo otro que a lado. mí me había impactado, a mí me impactó mucho. Ay, hice así que me iba a apoyar en la mesa y le pifié a la mesa. Eh, Casi siempre cuando uno se separa, adelgaza, ¿no? Eh, yo supongo, no sé, que esto debe ser, depende cómo lo toma la persona, ¿no? Para dónde uno lo toma, entonces ahí qué conflicto se empieza a resolver con Claro, el adelgazamiento o la gordura o el sobrepeso, exacto. Sí, ¿no? lo que pasa es que siempre son como conflictos más bien internos, ¿sí? Que a veces no están asociados a la creencia que lo está moviendo. ¿Sí? En esto que yo te digo, o sea, yo empiezo a bajar o sea, yo en realidad me doy cuenta que empiezo a bajar de peso en la medida que fui aceptando que puedo formar familia con un hombre, o sea, que puedo aceptar mi sexualidad. ¿Entendés? Claro, Esto que para mí parecía que no, o sea, que es una cosa, imposible, en claro. realidad, pero en realidad era el conflicto que sostenía. Si yo soy gordo, tapo toda la sexualidad, si soy, no tengo que preocuparme por las relaciones, o sea, todo esto que estaba protegiendo la sexualidad empieza a decaer, yo empiezo a adelgazar porque el camino a favor de esto, donde el cuerpo se desactiva de este recurso, es que yo empiezo a asumir, o sea, empiezo como a quitarle peligro a eso que me sonaba peligroso. Cuando Claro, y eso que me sonaba, si estoy gordo, tal vez no tengo pareja, entonces no tengo que dar explicaciones de mi sexualidad, tal cual, ¿no? Es ¿sí? como toda una Sí, cadenita. exacto, ¿sí? Entonces, Claro, es todo un círculo que se va. Ahora, cuando yo voy aceptando, o sea, voy haciendo un movimiento a favor de lo que quiero,
el cuerpo deja de responder frente al peligro. Entonces, ¿qué hace? Baja. ¿Por qué? Porque ya estoy yendo a favor de eso. Y en la medida que voy yendo a favor de lo que yo quiero, le estoy restando percepción de temor. Entonces, el cuerpo entra en sintonía con eso. Sí, como, a ver, hablándolo en criollo, te estás aliando con tu fantasma, ¿no? Como Exacto, dejó de ser eso un que, fantasma. Exacto. eso que me daba tanto miedo y que encima estaba hasta inclusive reprimido, Tal cual. oculto, no lo veía, lo empiezo a ver y empiezo a amigarme con esa parte que esa es, yo hoy cuando hablábamos nosotros, sin decir todo lo que hablábamos, yo te dije, parecería como que uno tiene que desandar el camino que anduvo, ¿no? Como que es desollinar lo que se fue tapando. Entonces Claro, voy por el mismo lugar, o sea, si yo lo que sí, estoy tapando es la sexualidad, lo pongo porque lo estábamos hablando recién, yo tengo que destapar la sexualidad para poder dejar de cubrirme con esta grasa, ¿no? exacto. Que estoy Muy bien. engordando y tapándome. Exacto. Es ir a quitarle el peso del temor, del miedo, Claro, ¿sí? En esto que claro, también hoy conversábamos y te decía, el miedo, ¿sí? Te avisa a dónde querés ir, a dónde había que ir. Si yo tengo claro. miedo a esto, a verme en pareja, además, y no es verdad, pero el cuerpo responde como si estuviera pasando. Y no está pasando, porque yo no estaba en pareja, no estaba pero mi cabeza sí, y ya le dio miedo. Frente al miedo, respondió. Claro, ahí mi mamá me da el pie para decirte lo próximo, que a mí me había llamado mucho la atención cuando te escuché. Ahí puso, cuando adelgazás te fortaleces, ¿no? Te pones fuerte, una cosa así puso. Y a mí algo que me llamó la atención era que vos dijiste, cuando uno ve a alguien que está flaco, dice, qué fuerte que está. Claro, Y a mí eso me impactó, como que vos mostraste que uno ve la fortaleza en la persona, no lo bien que está o lo fuerte que está sexualmente, como que uno ve la fortaleza de esa persona. Y cuando exacto. uno ve una persona gorda, esto lo hablábamos hoy nosotros en privado, yo lo puse, esto es mío, que decía, cuando uno ve a alguien que es gordo, decís, qué quilombos tendrá, qué problemas tendrá, Sí, pobre persona, pobre. mira cómo está, que no puede con, ¿no? Sí. Aparte Entonces, te sale esto, el pobre, la lástima, o sea, lo que la persona, digamos, como lo que el conflicto trae, que es la desvalorización, ¿sí? Pobre, ¿qué le habrá pasado? ¿Sí? Y en cambio la otra persona nos convoca a esto que también está dormido, que es la fortaleza. Uy, qué fuerte que está, ¿sí? O sea, claro, estamos hablando de fortaleza, ¿no? De cuerpo. Entonces la claro. pregunta ahí, cuando a mí me dicen esto, che, me atrae eso porque está fuerte, la pregunta es, ¿en qué te hiciste débil vos para ver la fortaleza del otro? ¿Se entiende? Entonces, Bien. ya no hay que Es, trabajar la obesidad, lo que hay que trabajar es dónde te hiciste débil, porque lo que estás viendo es fortalecente, ¿sí? es desarmar un poco lo que uno dice es poder mirarle la otra cara a la moneda, ¿no? Cuando Exacto. vos pones en un otro qué espejo te está, ¿no? Hablando de la ley del espejo, cuando Ujú. vos ves a alguien que está fuerte, ver por qué lo estás viendo fuerte, porque te ves débil o porque te ves igual y te sentís Exacto. fuerte. Sí, Claro. y es eso, es como animarse a preguntar qué es lo que estás como proyectando, qué es lo que estás buscando. Porque te va a pasar eso, es decir, con esa persona, esa mujer o ese hombre con el que vos te proyectás estar, o sea, con él, y creás el cuerpo que ese está buscando, no, no es verdad. ¿Sí? No es verdad que Ujú. después vos vayas a estar con una persona así, ¿sí? Porque lo que te atrae es otra cosa. ¿Sí? Entonces, Claro. lo que buscamos es eso, es decir, ¿qué hay detrás de, de eso? Porque lo que estamos haciendo es responsabilizando al cuerpo de una emoción y una creencia mucho más profunda. Sí, ¿Sí? claro, claro. Entonces lo ponemos en lo superfluo, en lo que se ve. Solamente estamos yendo al envase y en realidad ese envase está lleno de un montón de emociones, de miedos, de Eso. insatisfacciones, Y ¿no? De lo, soledad, exacto. que lo fuimos engrosando y engordando como para cubrirnos y no sentirnos tan abatidos. Tal cual. Y sobre todo Que, por esto de poder entender
que esta respuesta del cuerpo es supervivencial, o sea, el cuerpo te está ayudando, no te la está complicando. Por eso cuando decimos esto, empezar a escuchar el cuerpo, es porque el cuerpo tiene la solución, no a ser más flaco, sino la solución emocional, te está avisando Claro, dónde, claro. dónde te está doliendo. Lo que pasa es que nosotros seguimos haciendo foco en, digo, en esto, quiero ser más flaco. Ah, ya entendí que estoy desprotegido, pero bueno, ¿cómo hago para ser más flaco? Entonces, no, no entendiste todavía. ¿Sí? Porque el cuerpo va a tender siempre a la supervivencial, a la supervivencia. Entonces, si yo llego, si le sigo mostrando frente al espejo que me molesta estar gordo, el cuerpo no va a perder, ¿sí? Porque lo que le estoy dando es una señal de peligro, y frente al peligro se va a defender, ¿sí? Otra Entonces, vez. A ver, perdón. si yo voy al espejo y le digo, no me gusta, no me gusta, no me gusta ese cuerpo, Sí, ¿no? Es como que le estoy quitando, me estoy quitando existencia. Por lo tanto, claro. es como si pensáramos, me estoy Cada vez más. matando. Claro, pero Claro. me estoy matando. Frente a eso, el cuerpo va a decir, no, yo quiero vivir. ¿Qué va a hacer? Se va a instalar más todavía. ¿Sí? Digo, me estoy dando un mensaje autoagresivo, y si es autoagresivo, el cuerpo va Me a voy a seguir defenderse. defendiendo. Claro, Entonces, claro, claro, claro. por qué no pierdo de peso? Porque estás buscando perder, no mejorar. ¿Por qué no? ¿Cómo hago para entrar en sintonía el cuerpo con mi salud? Sí, a veces no. Fíjate que hay veces que decir, no bajo de peso, pero tampoco puedo sostener una actividad física. Entonces el problema no está en el peso, está en sostener, ¿no? Entonces, bueno, trabajemos sobre por qué no podés sostener, no por qué no bajas de peso. Ujú, ujú. Mira, por acá quiero leer un poquito lo que escriben Dale. para no perdernos, ¿no? Dice, acá Jojo dice, las mujeres nos ponemos más sexys y bellas. Ujú, Tapás la gordura con simpatía, dicen por acá. Llamar o rechazar al otro, a uno como espejo en relación al rechazo o no a la comida. Sí, bueno, por acá alguien habló de menopausia, pero a ver, entonces, ¿puedo preguntarte cuánto tiempo tardaste en este recorrido sí. personal? Y si Sí, no puedo, ya te lo pregunté. Pues bueno, el recorrido se activó, 10 años llevó, 10 años llevas. 10 años. Sí, ¿Para vos fue un hallazgo esto sí. o vos venías como masticando todo esto o fue sorpresivo? No, no, o sea, fue sorpresivo empezar el clic, ¿sí? El Ok, clic, eso, ¿no? Como se empezó a dar cuando yo también tenía que tomar decisiones mucho más grandes de vida, ¿sí? claro, Entonces yo me empecé a claro. preguntar por qué hacer común en ese momento, y se empezó a activar esto de ir para atrás, ¿no? O sea, de empezar a adelgazar. Digamos, yo llegué a pesar 130 kilos en el 2006, Ujú, o sea, era potente lo que había que cuidar. Y a partir del claro. 2010 se empezó a dar esto, que también para mí fue un cambio, un ida y vuelta y un entender. Pero es un Entonces, proceso que no es podemos solamente decir, emocional, no, claro, ¿sí? Hay que podemos decir que meterle... una persona que cuando, a ver, una persona que estaba gorda, que tenía un sobrepeso importante, que no conoce nada de esto, que no fue a terapia, que no hizo nada de todo esto, fue a una nutricionista, bajó de peso, tuvo voluntad y lo hizo. Podemos decir que esa persona tal vez desactivó ya ese mecanismo de defensa y bueno, y lo solucionó. Sí, digamos, Perfecto. quizá no fue consciente de lo que estaba solucionando, Claro, ahí va. ¿sí? Pero estaba solucionando, por ejemplo, el puedo lograrlo. Bueno, el otro día, acá en un live que hicimos de biodescodificación con un biodescodificador de Colombia, se habló de un problema y una persona dijo, ah, no me duele más. Lo habló, le contestó y se resolvió el conflicto. Fue muy bueno. Sí, Y es por que a ahí Ale, pero veces sí, decime. digo que a veces sucede eso, digamos, a veces una película, un enganche, algo,
digamos, nuestro inconsciente está abierto, o sea, entonces tú lo filtró, lo resolvió. Reprocesaste el trauma. ¿Viste la famosa, no sé, fui por lana y volví esquilado? Bueno, a veces te pasa eso, o sea, vas a trabajar esto y resulta que era otra cosa esto, ¿no? Es decir, Claro. yo hoy, por eso sí digo el diario del lunes, ¿sí? Porque el diario del lunes que no sé, yo ahora estoy trabajando lumbares, y bastó Sí. que yo supiera por qué tengo la hernia donde la tengo, y se me fue el dolor. Ahora, si yo no hago, lo mismo pasa, si yo no entreno, si yo no sigo fortaleciendo, si no empiezo a hacer movidas para estar, para lo que esa lumbalgia me significa a mí, nada, 10 años más vuelve a aparecer y ya ahí no tengo, me tienen que sacrificar directamente porque no me voy a poder recuperar, ¿sí? Claro, claro, ahí se sigue uniendo gente. Y por acá Ale preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? Ujú. Yo soy una abanderada, yo llevo la bandera de que la gente tiene que hacer un camino de autoconocimiento. Sí, Como sea, donde sea, pero no hay nada mejor que hacer un camino de autoconocimiento, agarrado de la mano de alguien que te sientas cómodo, no importa de quién, pero ahí tiene que haber piel y algo especial con la persona que te acompañe terapéuticamente. Pero te dejo a vos con este tema. no, eso, es cierto que el camino es esto, es el ganar conciencia. Lo que hay que buscar son los caminos más fáciles, porque ¿para qué la va a complicar? ¿Sí? En esto, el doctor Ruiz en los cuatro acuerdos para mí es genial. Es decir, si vos descubriste cómo ser feliz, no pierdas tiempo. ¿Sí? O sea, Listo, ¿para qué la va a dale. demorar? ¿Para qué va si no mañana? Es hoy. Entonces, sí, cuando vos haces, digamos, hay un montón de herramientas para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, decir, bueno, Claro. puedo esto. Los tips o las preguntas para empezar a hacer conciencia tienen que ver con, primero, cuándo fue la escalada, cuándo fue, digo, y Claro. entender que sobrepeso pueden ser 500 gramos más, porque no es el número, ¿sí? Sino es como, si yo percibo que estoy, ya está, pero un poco eso, es como si yo percibo el sobrepeso y son 3 kilos de más, 4, o sea que no se notan, es como si el problema ya está en los ojos también, ¿sí? En Ujú. qué estoy percibiendo. Entonces, Claro, y bueno, ¿cómo hago para bajar de peso? Es que no tengo que hacer nada para bajar de peso, o sea, tengo que hacer, pero lo que tengo que ir a buscar cuál es la emoción que está detrás. ¿Sí? Y cuando yo sigo preguntando cómo tengo que hacer para bajar de peso, lo que estoy haciendo es instalar, seguir instalando. No sé si ahí yo soy medio rebuscado. sí, Eh, no, sí, yo te entendí, si querés repetilo, es eso. como que vos seguís Quiero, engrosando el conflicto, porque exacto, estás yendo por el mismo lado que fuiste siempre, estás piñón exacto, fijo con, claro, eso. quiero Quiero bajar decir, de peso. ¿cómo- qué resolvió el aumento de peso? Para que no Claro, vuelva a usarlo, no vuelva a usar el mismo recurso de vuelta. ¿Sí? Entonces, claro, y qué uno hay te puede detrás? contestar, ¿qué voy a resolver si a mí me complicó la vida engordar, engordar? No, Y no, es que ahí, no, no, te claro, salvó. te Lo que hay salvó. que, es como amigarse, si me salvó, bien, hasta acá llegué con este recurso, bien, gracias, y me pongo a trabajar en otro. Lo que no quita que vos también tengas que hacer otros esfuerzos porque el cuerpo tiene que reacomodarse. Entonces, quiero decodificar o quiero trabajar con esto, con MDR, con lo que sea, sin ir a la nutricionista y sin actividad física. Bueno, fue un placer. Sí, sí, porque claro, si yo no empiezo a mover el cuerpo, que es esto, ir hacia dónde, o sea, porque Ángeles Y mover, Walder, perdón, que mover sí, no, no estás hablando solamente de moverlo por hacer un ejercicio, mover, es o mover, sea, todo lo que implica mover, ¿no? Mover exacto, energéticamente, emocionalmente, físicamente, sí, sí, psíquicamente. tal cual. Ok, el movimiento. Ángeles Walder, que es una de las grandes biodecodificadoras, la directora de la decodificación biológica, me encanta cuando me ayuda a ver el sobrepeso con esto, ¿no? Es decir, la lucha está acá, ¿sí? En Sí, la cabeza. Si la sí, lucha está en la cabeza, el cuerpo va a responder a esa lucha, si se va a engrosar. Ahora, llevarla al cuerpo, es decir, esa actividad física, llevar la lucha al mismo lugar que necesita de esa quema de energía, por así decirlo. Si la claro. lucha está acá y no está abajo, o sea, no está acá, el peso se va a mantener. ¿Sí? Por eso la actividad física ayuda a eso, a derivar la lucha. La que está acá, la llevo acá. ¿Sí? Y a veces sí, bueno,
no sé, hago zumba porque me gusta. Bueno, pero hace entrenamiento funcional, hace un tiempito para que te cueste, para que sea luchar. Porque si sigo haciendo lo que me gusta, resuelvo una parte nada más. Hace algo que te saque de esa zona, un poquito nada más. Nutricionista, busca en aquella que realmente te sientas cómodo. ¿Sí? Yo siempre digo esto cuando me sugieren, busca una que te diga que sí, no que te diga que no. Porque si te decís que no, el cuerpo no pierde. Acá me preguntan, mira, Sí, el está bien. especialista sos vos y digo, me preguntan, en la pérdida de peso excesiva, ¿cuál podría ser el trasfondo? Y quiero decirle a una amiga por ahí, Sí, que llámenla, que es paisajista, que la reté por teléfono, entonces ahí me pone caritas de que está acá. bien. La cumplió divino. Sí, hola ¿Sí? Celi. Lo mismo, la pérdida brusca de descenso de peso responde a lo mismo. ¿Sí? Sigue siendo un conflicto de desvalorización. ¿Sí? Perdí peso. ¿Sí? Entonces ahí hay que ver si fue saludable, o sea, si fue durante un proceso, si fue abrupta por alguna enfermedad, porque también hay que asociar esta gran pérdida, también es conectarse mucho con la vulnerabilidad. Entonces puede haber alguna cuestión de depresión dando vuelta, digo, es como trabajarlo. Por eso a veces también aprovecho a decir que uno analiza el síntoma en el contexto de la persona, no es para, si bien hay un programa que responde y podemos mirar en los manuales sobre peso es esto, Sí, también es necesario, por lo menos yo soy partidario de que necesitamos ver en qué contexto se dio. ¿Sí? sí. Perdí Sí, peso, quiero como literal, ¿no? Perdí peso. sí. ¿En qué perdiste peso? ¿En qué perdí peso? No, ¿En qué perdí? claro. Sí, es Porque que, cuando hablé con vos, creo que te había hecho un comentario yo, dijiste, bueno, cuando te agrandás, ¿cuál es el lugar que perdiste que querés volver a tenerlo? ¿No? Entonces bueno, es como esa mirada, es desenroscar un poco lo enroscado sí, que es esto y por qué uno llegó a como está. tal cual. Eh, Claro, y la pregunta, con MDR, ¿no? Sí, Cuando vos decodificás el conflicto, cuando la persona eh, lo asume, por decirlo de alguna manera, eh, ¿lo trabajás con MDR? sí. ¿Trabajás el trauma con MDR? Yo prácticamente trabajo con el MDR, ¿sí? Claro, Porque aprendí que, otra vez, ¿no? Lo que no pasa por el cuerpo, esto, ¿no? A mí me rescató el MDR, ¿sí? En todos estos 10 ah, años hubo un ok. montón de cosas, ¿sí? Entre esos, el MDR me ayudó a reprocesar, a poder ubicar cosas y a realmente a hoy poder decirte esto, ¿no? Estoy buscando un hombre y no me angustio, no me queda acá, no me da Claro. vergüenza, no me sonrojo. ¿Sí? Digo, si alguien conoce a alguien también, presente, no tengo drama. ¿Sí? Digo, eh, claro, ya que estábamos. Pero Obvio, digo, lo trabajo con el MDR porque me parece que eso, que me permite reprocesar. ¿Sí? Y el MDR perfecto, tiene esta posibilidad de integrar la emoción, el pensamiento y el cuerpo. ¿Sí? Busco los claro. tres lugares. Y otra técnica que uso bastante se llama reverting o renacimiento, que es la técnica de respiración terapéutica, que también ¿Cómo para es eso? personas... son sesiones ¿Tipo mindfulness? No, 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 se llama reverting, renacimiento desde Leonard Orr, yo después lo hice con Fanny Van Laer, que consiste en estar acostado, respirando, observando la respiración y en un momento, digamos, salimos de esa zona de confort, pasamos a hacer como más hiperventilación y eso también permite llevar la cantidad de oxígeno que se está generando, va a ir a los músculos, tensiones que han sido dañadas emocionalmente también, ¿no? Entonces, a veces con esa técnica para personas que son más mentales, ayuda porque toman dimensión con el cuerpo. ¿Sí? claro, Entonces, si bien perfecto. no va puntualmente a trabajar la obesidad o el sobrepeso, pero sí aparece algo de esto muchas veces, ¿no? Que está quizás a veces asociadas a las cuestiones de violencia o abuso, ¿sí? Sobre todo en la ubicación de la grasa abdominal. La grasa abdominal por lo general es situación de Sí, abuso. está bastante asociada a cuestiones de abuso, la zona de las entrepiernas, los genitales, Ah, ¿sí? claro, Y está bien. eso es el impacto, ese es el shock que también te debe haber dicho Andrea, ¿no? Es el impacto, si no lo vi venir al abuso y que se despertó esto, se despertó para No, lo posterior. claro, ¿Sí? claro, claro, sí.
Yo decía, ¿qué Andrea? Claro, con André, Ah, Surur. pero Sí, sí, como sí, te chusmeé y vi que había estado ella y dije, tiene. sí, 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 con André, una genia. Bien, entonces, para ordenarnos, ¿no? Dale. Eh, no solo hay que ocuparse de un área, de hacer una dieta y bajar de peso en lo posible, ver, buscar el conflicto, qué fue lo que nos resolvió engordar, ¿no? Ujú, eso. ¿Para qué tuvimos que cubrirnos? ¿Para qué tuvimos que agrandarnos? Eh, Aislarnos. De, aislarnos, claro. aislarnos. ¿De qué tuvimos que aislarnos? ¿De qué nos aíslan? Y Martín, ¿y en los niños, cuando hay niños Sí. chiquititos, Ah, hay es lo veces que mismo? es, sí, y hay veces que tiene que ver que el recurso también puede ser familiar, ¿sí? O sea, que esté en lo transgeneracional del recurso. Entonces, el niño, por un lado, está respondiendo a un recurso transgeneracional. Claro, es un patrón de comportamiento y de Claro, resolución familiar, exacto. digamos. Entonces puede ser Claro. tanto que él lo esté experimentando, que haya experimentado alguna cuestión de desprotección, abandono, ya no tanto de estética, ¿sí? Pero que puede ser de él o lo transgeneracional. Nosotros también Claro. revisamos lo transgeneracional, ¿sí? Ujú. Que no esté este Ok, recurso dando vuelta, ¿no? ¿Sí? Un abuelo podemos, que... habría preguntas sobre el tema, si alguien quiere Sí, preguntar dale. algo. Y por ahí había puesto Sebas, que te hacía propaganda, cómo te podemos contactar. Lo pueden seguir a Martín, que es jorgemartin.ok, Eso. ¿no? Sí, ahí Eh, me encuentro. y ahí están sus datos y por privado, él atiende por Zoom. Así que nada, todo Dale. está abierto a que te llamen. Acompañar. Eh, sí, por supuesto. Eh, A ver si hay alguna pregunta acá que hayan, Que o haya si hay quedado dando algo vuelta. que no haya nombrado yo y que quieras nombrar. Dale. No, por Eh, ahora... ¿qué es lo que más cuesta en las personas, como venís trabajando, ¿no? Supongo que habrás trabajado con bastantes personas con sobrepeso a partir de tu experiencia. ¿Qué es lo que más cuesta, no sé si encontrar o que la gente acepte o que trabaje? en realidad lo que cuesta es correr el foco, ¿sí? O sea, es como... Está tan fuerte la mirada, ¿sí? Por eso a mí me gusta el conflicto de estética, que Ujú. no, lo que más cuesta es correrse del foco. ¿Sí? ¿Cuál foco? El engorda, el peso. ¿Sí? Es decir, bueno, vamos a trabajar esto. Tuk, tuk, o sea, es determinante la figura Bueno, lo que estética. pasa que venimos hace, digo, ¿no? Eso es cultural Venimos, también, ¿no? claro, es cultural y venimos hace mucho tiempo luchando con esto, entonces es Claro, como correr el foco es lo más difícil, sí. ¿no? Y Es yo, como, a mí me ayudó a entender eso. Si yo tardé iba a 32, decir, iba a decir, es como andar en bicicleta y yo no sé andar en bicicleta, así claro, que una chamullera soy. pero bueno, No, viste, culturalmente queda bien. Pero esto, si que- yo, como yo tardé, no sé, 32 años en engordar, no pretendo en un año. claro, ¿Sí? Entonces, hay veces que la ansiedad y aparte por lograr un bienestar que se logra de otro, lo podés lograr por otro lugar. ¿Sí? claro. Ah, Quiero verme bien. Bueno, ¿cuál sería otra claro. manera de verte bien? Y Sí, empezás a buscar aparte, otros recursos para que este se aparte caiga. la desesperación por Claro, verse bien, ¿sí? Porque la verdad es que, como decía yo al principio, abarca tantas áreas que uno tal cual. desgasta y gasta, que la verdad es que Sí, quiero verme bien. Acá Ale dice, si uno tiene grasa abdominal, sí o sí es abuso, pregunta. no, No, ok. no, no. Y me llevaba a preguntarte si cada área de engordamiento tiene un significado. Sí, se le busca o le buscamos la función. Primero a la grasa, si está protegiendo, si está aislando, si, digamos, qué función, si es energía, ¿sí? La grasa también es energía, la que te permite esto dar calor. Entonces, sí, como que vemos algunas zonas en función de esas zonas, de dónde se ubica la grasa, tiene como algún significado en función del órgano o, o la parte a donde está ubicada. ¿Sí? Ahí Claro. me trabé. No porque me quedé pensando en lo del abuso. No En la necesariamente, bicicleta. no, sí, que tendría que comprar la bici, pero en esto de la grasa abdominal no siempre representa abuso, ¿sí? Está protegiendo una de las partes blandas, ¿sí? Que es el estómago, toda la zona del digestivo.
toda esa parte, toda la zona de procesar, ¿sí? Si es una mujer, sí, también hay que asociarlo con el embarazo, ¿sí? El verte gorda es verte embarazada, ¿sí? Por eso a veces que se asocia con el abuso, pero no necesariamente hay abuso. claro. Por acá preguntan cuál es la causa de no poder sostener el peso. Porque digamos, el peso representa la creencia de no poder sostener. O sea, le estás adjudicando al peso una creencia que va por otro lugar. Por ejemplo, A si ver. indagaras, no es solamente que no puedo sostener el peso, no puedo sostener los trabajos, no puedo sostener los ejercicios, no. La creencia es no puedo sostener. Lo que pasa es que estoy haciendo foco en el peso, que es lo El que me peso. molesta. Pero lo Pero que si lo tengo que, abrís a las otras áreas, quizá podés te ver que pasa a lo mejor no sos que en realidad, constante con nada o exacto, con no algo. estoy, Ok, exacto. Y por lo tanto, el mandato es que tengo que sostener, ¿sí? ¿Sostener qué? ¿De qué estás? Yo preguntaría desde ahí. claro, La creencia es no puedo sostener y el mandato es tengo que sostener, ¿sí? claro. ¿Qué Entonces, opinás si, sobre la genética? Preguntan acá. Ay, no la, terminaste, perdón. no eso, un dato que vos decías que se puede filtrar en eso, que a veces también el sobrepeso tiene que ver con ser pilar, ¿sí? Yo, por ejemplo, es ser mayor, el hermano mayor es ser pilar. Entonces, para ser pilar no puedo ser así, si tengo que sostener todo un árbol grande, ser pilar, ¿sí? Entonces, Claro, mi estructura es de pilar, no voy a ser claro. así porque tengo, ¿sí? De la Vamos a ver, genética, vamos a ver mi ejemplo, ¿no? No me molesta. Hoy, cuando ujú, hablábamos con Martín, él me decía, con esto de ser pilar y de los hermanos, que a mí se me murió mi hermano mayor y mi mamá perdió un embarazo, yo estoy ocupando 3 lugares. exacto, Entonces, ser pilar de 5 hermanos cuando hoy somos 3. exacto. Y él creer, bueno, te sumo a lo que charlamos hoy, es creer que sos la mayor. Entonces, si soy la mayor, tengo que ser el pilar. No sos la mayor, sos la número 3. ¿Sí? Claro, perfecto. Entonces, ¿qué opinas sobre la genética? No, de la Pregunta acá. genética, lo mismo, que la genética es una información, ¿sí? De supervivencia, ¿sí? Tanto de identidad, de persona, o sea, esto se transmite. Entonces, en ese sentido, algunos trabajan cómo se transmitió este recurso de supervivencia, es decir, si en algunas constelaciones que escuché o que leí, esto de que el abuelo vino de cagado de hambre, ¿sí? El nieto hace obesidad, ¿sí? Pero coincide esto, que el patrón Bueno, genético está allá, que es para no... Y en realidad estoy guardando reservas de un miedo, ¿sí? A morir de hambre que es transgeneracional, claro. Ahora, esa información de activar este programa de generar la grasa, de conservar grasa, De supervivencia. ese es el que se está transmitiendo. ¿Sí? Entonces sí hay una Claro. cuestión genética, pero genética lo pensamos De o lo patrón de pienso conducta, de patrón. de lo supervivencial, ¿sí? Así Claro. como no sé, esto, el que es petizo es porque se fue transmitiendo, no sé, esto, el abuelo estaba en la guerra, claro, si soy alto me pegan el balazo, si soy chiquitito Es por no me eso que pegan. soy petista. Claro, Entonces, pero es para evitar que me peguen un tiro como le pegaron a mi tío en la guerra, ¿sí? claro, entonces, si mi abuelo vino de Italia y vino cagado de hambre y sufrió hambre, pasó hambre, generacionalmente, ¿no? Nuestros Exacto. ancestros guardaban por las dudas para cuando no había. Claro, Entonces, yo ahora sigo guardando, ahí va, ahí va. porque Acá, no va a Ale, haber, ¿sí? sí, Ale dice, no puedo sostener es igual a no puedo, ay, ya, espera que se me fue. Ay, Ale, se me fue. Bueno, nada, decía como que ella no puede terminar la facultad, no puede terminar nada. No poder sostener es eso, sí. Claro, Eh, no es puedo no po- terminar, no puedo sostener, no, digamos, por eso claro, lo que pasa es que lo lleva al cuerpo porque es lo que más le puede doler, por así decirlo, ¿no? O sea, es lo claro, más visible, pero el no puedo está en otras áreas y hay que ir a claro, buscarlas, ¿sí? Para claro. desviar, para cambiar el foco. Claro, por acá dice, engordé a partir de los embarazos, a mí se me alojó en todos lados. Sí, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el propio metabolismo después, posparto, ¿sí? Entonces, digamos, María cumplir, pregunta, ¿es bueno pensar, no, pesarse
o la balanza te trauma más? Claro, Claro, seguir poniendo el foco en el peso. es que seguís poniendo, le estás dando el poder a la balanza de que te diga si estás bien o no. Y eso es Claro. algo que lo tenés que sentir vos. No sé, yo me peso cada vez que voy con a la nutricionista, ¿sí? Pero es solamente por una cuestión, por un control, pero también me mido. Bueno, yo, Me, yo, yo, yo me mido conté todo, claro. Yo conté, a veces cuento acá algunas cosas mías y eh, cabe para este momento que cuando yo fui a alguien muy conocido acá que hace tratamientos para bajar de peso, que ahí fue mi gran traumita, ¿no? Te hacía empezarte todos los días y poner el foco permanentemente en el peso. Y si engordabas 100 gramos, te decía, te ganó el gordo, ¿no? Como un maltrato y un destrato importante. Eh, acuerdo. ¿Cómo sería MDR? Te dice, te pregunta Sol Vázquez. ¿Cómo sería qué es el MDR? No sé, El, pienso que sí. ah, el MDR es un modelo psicoterapéutico que lo descubrió, lo diseñó y lo regaló, lo sintetizó Francine Shapiro, que en síntesis tiene este planteo que nosotros tenemos como un error o una falla en la percepción, y esa falla o ese error en cómo percibimos, de alguna manera, crea una creencia, valga la redundancia, positiva o negativa. Siempre comúnmente hablamos de la negativa, ¿no? Y es Dale. como si le pusiera un palo a la rueda de nuestro procesar la realidad. Entonces, cada vez que, si para nosotros algo que vivimos comúnmente en nuestra infancia fue impactante, eso va a ser un palo en la rueda. Lo que va a pasar es que yo voy a ir creciendo con ese palo en la rueda y alguna situación del presente me recuerda ese palo en la rueda. Para poder sobrevivir, o sea, para poder seguir viviendo, respondo como si tuviera la edad de ese palo en la rueda. ¿Sí? Entonces lo que buscamos o lo que busca el MDR es quitar el palo. ¿Sí? Quitar el palo en la rueda. Claro. A, a través de cómo el MDR es en inglés, que yo la verdad que Son siglas, sí. son Son siglas, Eye eso, Moving, MD, de desensibilización, sensibilización y reprocesamiento. Yo MDR, porque, reprocesamiento. Es el eso, reprocesamiento de los dos hemisferios del cerebro, el exacto, izquierdo y el derecho, ¿no? Que son emocional y racional, que lo que hacemos es ujú, como equilibrar el peso que hay en lo emocional, repartiéndolo eso, con lo racional. Y cuando hay un sí, trauma, ¿no? Una fobia, ataques de pánico, lo que sea, que esté perturbándonos nuestra realidad y que no nos deje avanzar y que ese palo en la rueda que decía Martín no nos deje vivir tranquilos, nosotros exacto, reprocesamos con MDR cualquier trauma y cualquier conflicto de estos. Es exacto. una terapia muy breve, donde se van muy Ujú, rápido las cosas y sí, que, nada, súper sí, recomendable. sí, tal cual. Sí, y la técnica que preguntaba Sol Vázquez es hacer focos en esto que te molesta, buscar la creencia, buscar qué emoción está detrás de eso, dónde lo sentís en el cuerpo, el protocolo, ¿sí? Y Claro, después lo que más uso yo prácticamente es el movimiento de ojo, lo que Shapiro llamó la estimulación bilateral, que no es hipnosis, porque la hipnosis perdés conciencia, sino que acá estás siempre presente. ¿Sí? claro. Entonces el reprocesamiento hace que este palo se salga y aparezca muchas veces el recuerdo traumático, ¿sí? Aquel recuerdo que quedó bloqueando tu Ujú. sistema de procesar la realidad, ¿sí? Que O muchas tanto veces, la emoción. que muchas veces no tiene que ver con lo que me está pasando, ¿no? A veces uno No, salen cosas que no es el trauma, o sea, si le tengo fobia a los perros o si tengo un trauma con los perros, no necesariamente fue un perro el que me traumó, sino que uno sí, reprocesando puede llegar a suceder que en algún momento que a mí me pasó algo, pasó un perro y fijé esa imagen. Y entonces esa es la imagen exacto, peligrosa para mí. eso. Acá mira qué interesante lo que dice Vir. Dice, hace un tiempo me di cuenta que yo en broma decía, a mí no me gusta perder. Después hice un clic en mi peso y con pérdidas que tuve en mi vida.
Claro, a mí no me gusta perder, no me gusta perder, no pierdo nada, ni peso. Ni peso, exacto. Ni peso y a veces eso. Ahí alguien dice que quedan 4 minutos. También hay que Mi asociar mamá, mi mamá, tu- la producción. eh, la producción. No, también eso, el peso es peso también, ¿sí? Es plata. Entonces a veces si también retengo ahorros, también retengo peso, ¿sí? Y a veces está asociado, Claro, ¿sí? perfecto. Eh, Está bueno. yo te agradezco ahora para que no nos corten y no te pueda agradecer. Claro. Gracias. Eh, Gracias por la invitación. no, para mí fue un placer, sos muy claro, sos muy tranquilo y a mí me cuesta bajar. Entonces espero que no te hayas sentido incómodo y avasallado. No, pero Eh, re cómodo, re pero bueno, cómodo. nada, como tengo una velocidad que a veces tengo que parar. Claro. Eh, pero súper interesante. Y Bueno. después en algún momento, si te interesa, podemos hacer Sí, dale, otro cuando tema, quieran. Me otro encantó tema. compartir con vos, con Gracias. todos y lo que digo también cuando hago los vivos los sábados, es compartir desde mi experiencia ¿Los esto que sábados haces también. vivos? Los sábados de Todos los 5:30, a partir de 5:30, mañana voy a hablar sobre las lumbares. Así que al que le Bueno, guste, también me toca. vamos, vamos a hablar un poquito sobre las La lumbares. L4. La mía es la L4, Esa, así que L4, L5, yo tengo L3 hasta S1. Y solo se me venía esto, cuando regálense pensar qué pasaría si no estuviera así. Y busquen eso. ¿Sí? regálense pensar qué pasaría si Esto, no ¿qué estuviera pasaría si así. yo Ok, no estuviera este sobrepeso? Y sería más feliz. Bien, anda a buscar la felicidad a otro lugar. ¿Sí? ok, Mientras tanto. bueno, ¿Sí? Estaría bueno. más. A veces ayuda Entonces, eso. entonces mañana 5:30 lumbares, que va a estar súper Lumbares. interesante. Yo Exacto. me voy a tomar un cachito, es mi cumpleaños mañana, Bien. así que un ratito voy a Me estar con la encanta. familia y un ratito me voy a Dale. sumar, prometo. Buenísimo. ¿Eh? Así que Dale. muchísimas gracias y un No, gracias a placer. ustedes y gracias a todos por lo que estuvieron. ¿Verdad? Y Encantado y búsquenlo y bueno, llámenlo. igualmente. Gracias. Nos vemos, Chao, gracias. chao.